Vamos a iniciar con el capítulo 16. Antes de iniciar, vamos a hacer una pequeña oración. Padre Santo, Creador de la vida, Dios de todo, nuestro Padre, gracias te damos esta mañana porque nos das la voluntad de levantarnos, de abrir los ojos para venir a buscar de ti, aprender de tu palabra, escudriñarla, Señor. Gracias por esta mañana. Gracias por este tiempo, lo ponemos en tus manos para que seas tú el que abra nuestro entendimiento, el que abra nuestro corazón para sentir tu palabra y nuestra boca para proclamarla. Ponemos en ti este momento, gracias te damos por las personas que estamos aquí, por las que están por llegar y por sus familias aquí representadas. Gracias te damos, Padre, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Entonces vamos a iniciar con el capítulo 16 de Génesis, que es Agar e Ismael. Vamos a leer de 2 en 2, por favor. Sí, pastor. Dice, Sarai, mujer de Abraham, no le daba hijos, y ella tenía una sierva egipcia que se llamaba Agar. Dijo entonces Sarai a Abraham, ya ves que Jehová me ha hecho estéril. Te ruego pues que te llegues a mi sierva, quizás tendrá hijos de ella. Y atendió a Abraham al ruego de Sarai. Y Sarai, mujer de Abraham, tomó a Agar, su sierva egipcia, al cabo de 10 años que había habitado Abraham en la tierra de Canaán, y la dio por mujer a Abraham su marido. Y él se llegó a Agar, la cual concibió, y cuando vio que había concebido, miraba con desprecio a su señor. Entonces Sarai dijo a Abraham, mi afrenta sea sobre ti. Yo te di mi sierva por mujer, y viéndose encinta, me mira con desprecio. Juzgue Jehová entre tú y yo. Y respondió Abraham a Sarai, he aquí tu sierva está en tu mano, haz con ella lo que bien te parezca. Y como Sarai la afligía, ella huyó de su presencia. Y la halló el ángel de Jehová junto a una fuente de agua en el desierto, junto a la fuente que estaba en el camino de Sur. Y le dijo, Agar, sierva de Sarai, ¿a dónde vienes tú y a dónde vas? Y ella respondió, huyo de delante de Sarai, mi señora. Y le dijo el ángel de Jehová, vuelve a tu señora y ponte sumisa bajo su mano. Le dijo también el ángel de Jehová, multiplicaré tanto tu descendencia que no podrá ser contada a causa de la multitud. Y el ángel le dijo, mira que estás embarazada y darás a luz a un hijo, al que pondrás por nombre Ismael, porque Yahvé ha considerado tu miseria. Él será un potro salvaje, él contra todos y todos contra él, y plantará su tienda frente a sus hermanos. Y llamó al Señor que le hablara, tú Dios que me has visto, porque dijo claramente, he visto aquí las espadas del que me ve, por eso llamo a aquel pozo de que vive y que me ve. Y Agar dio a luz a un hijo a Abraham, y llamó a Abraham el nombre del hijo que le dio, Agar Ismael. Era Abraham de edad de 86 años cuando Agar dio luz a Ismael. Gracias. Este estudio lo preparé ahora con el método que nos están enseñando. Entonces, a ver, ¿qué tal va? Si bien hemos visto en capítulos anteriores y se sabe que a Abraham se le conoce como el padre de la fe, me parece el lunes se comentaba que textualmente pues no decía en la palabra que Abraham fuera el padre de la fe. Sin embargo, creo yo que ese título se le da por todas esas acciones que viene pasando. Anteriormente hemos visto cómo Dios le ha hablado y él ha obedecido, o sea, su fe se ha visto manifestada en su acción de obediencia. Entonces cree totalmente en Dios y por eso actúa. Entonces esa fe, y porque aparte pues no le ha pedido cosas sencillas, le pidió que saliera de su tierra, que dejara su casa, todo,
y lo manda a una tierra que no sabía él ni siquiera dónde estaba, o sea, no sabía dónde iba, y sin embargo le creyó a Dios y se fue. Después, pues le ha prometido un hijo. Humanamente no es, o él no, o sea, no era posible, pero sin embargo Abraham le cree. Entonces esa fe que deposita en Dios, y es por eso creo yo que se le considera el padre de la fe. Y bueno, en posteriores capítulos veremos cómo también esa fe es probada. Aquí en estos, iniciando ya en el capítulo 16, dice los versículos del 1 al 3, Sarai, mujer de Abraham, no le daba hijos, y ella tenía una sierva egipcia que se llamaba Agar. Dijo entonces Sarai a Abraham, ya ves que Jehová me ha hecho estéril, te ruego pues que te llegues a mi sierva, quizá tendré hijos de ella. Y atendió Abraham al ruego de Sarai. Sarai, mujer de Abraham, tomó a Agar, su sierva egipcia, al cabo de 10 años que había habitado Abraham en la tierra de Canaán, y la dio por mujer a Abraham, su marido. Estamos viendo aquí que ya habían pasado 10 años desde que habían llegado a la tierra prometida, y que Dios ya había hecho el pacto con Abraham. Lo vimos ayer en Génesis 15:4, en la parte donde dice, no te heredará sino refiriéndose a Eliezer, sino un hijo tuyo será el que te heredará. O sea, le está haciendo nuevamente la promesa a Abraham. Entonces había pasado todo este tiempo y comenzamos a observar qué características tiene Sarai en estos 3 versículos. Los que yo identifiqué primero fue que Sarai tenía un afán. Dios había hecho la promesa a Abraham del hijo, pero ella, en su condición de esposa, de mujer, y decir yo soy estéril, no es posible. Entonces vamos a ponernos un poco en el lugar de Sarai. ¿Qué pensaríamos nosotros, o cómo serían nuestras reacciones ante la promesa y al ver que no sucede y que humanamente no pudiera ser posible, ¿no? Entonces dice, está la promesa y sí se lo va a dar, tal vez no sea por mí, pero voy a buscar alguna otra manera de que Abraham tenga ese hijo que Dios le prometió. Entonces vemos que Sarai se empieza a afanar y se adelanta un tiempo, se adelanta el tiempo de Dios, empieza ya a buscar una solución. Otra característica que yo vi es, bueno, que fue impaciente, ¿no? Porque se adelanta el tiempo de Dios, que fue una mujer en ese momento arrebatada. Volviéndonos a poner en su lugar, uno como esposa, le dirías a tu esposo, ve con mi sierva y ten un hijo con él. O sea, fue totalmente arrebatada ante la situación, y creo yo que en este momento pues no confió en la promesa que Dios ya había dado, ¿no? Y también pues no sé si ponerlo así, fue una influencia negativa. No sé si negativa sea la palabra correcta, porque finalmente Dios ya había puesto cómo se iban a dar las cosas, no lo sé. Pero bueno, lo vamos a ver más adelante. Ahora, Sarai está poniendo ahora la fe de esa promesa en la esclava, en que a través de ella Dios le va a dar un hijo, incluso a ella, porque dice en el versículo 2, quizá tendré hijos de ella. O sea, era así como que ella va a tener los hijos, pero van a ser míos. Y bueno, ¿y cómo responde Abraham ante la petición de Sara? Feliz. La respuesta está en el versículo 4, dice, y él se llegó a Agar, la cual concibió, y cuando vio que había concebido, miraba con desprecio a su señor. Entonces, aquí mis observaciones. Primero, bueno, Abraham acepta tener el hijo de la sierva, de Agar, ¿no? Entonces, ahora vamos a ponernos en la mente de Abraham. ¿Qué estaba pensando Abraham en ese momento? Probablemente otra vez estaba triste, ya habían pasado 10 años, y vimos en el capítulo 15 que Jehová lo está como animando, le está diciendo no temas y demás. Vuelven a pasar todo ese tiempo y vuelve el bajón, y eso nos pasa a veces, ¿no? Que estamos, sí, me va a llegar la promesa, y de repente no, es que no llega, ya pasó mucho tiempo, y viene otra vez esa tristeza, la depresión, no sé, todos esos sentimientos que tal vez Abraham estaba pasando, y entonces ve como opción la propuesta de Agar, ¿no? Y
Y aquí estamos viendo algo bien interesante, porque ¿cómo es que ataca el enemigo? Si nos ponemos un poquito atrás en el capítulo 14, si recordamos cuando el rey de Sodoma le dice a Abraham, dame las personas y toma para ti los bienes. ¿Cuál fue la tentación en ese momento para Abraham? Fue una tentación tal vez económica, de riqueza y demás. Finalmente era una tentación porque le estaba haciendo una propuesta, ¿no? Y Abraham responde, igual en el capítulo 14, en el 23, le dice, nada tomaré de todo lo que es tuyo, para que no digas, yo enriquecí a Abraham. Entonces está poniendo en alto el hombre de Jehová porque él es su proveedor. Pero en este caso, ¿cómo está tentando? Está tentando en una parte muy sensible para Abraham, que es su descendencia, que es su hijo. ¿Y de dónde está llegando la tentación? No está llegando de un rey, no está llegando de alguien más, está llegando de su esposa, de la persona que él ama, con la que él espera tener el hijo, y porque Dios así se lo prometió. O sea, ya no son bienes materiales ni nada, es su herencia, su descendencia en la tierra. Entonces aquí la enseñanza que para mí fue en este versículo es identificar nuestras debilidades. O sea, ¿en qué soy sensible que el tentador me pudiera atacar? Porque el pastor siempre dice, es el manual. Y aquí nos está diciendo, hay tentaciones o tenemos puntos sensibles de las promesas que Dios nos ha dado, no sé. Y por ahí te puede llegar, así como le llegó aquí a Abraham. Y en este caso fue por su esposa, o sea, puede ser con amistades, con familiares, con personas cercanas, no sé. No necesariamente tiene que ser así como una persona mala o una persona externa a nuestro círculo, ¿no? Y aquí pues en este caso de Abraham fue su descendencia, pero por ejemplo a nosotros, si somos sensibles en la parte económica y nos muestran un negocio bueno, bonito, barato y con ganancias así máximas, es una tentación, ¿no? O un negocio fácil, por ejemplo el narcotráfico. O sea, tienen dinero y es un camino fácil. Y por ejemplo en la salud, ¿no? Igual que vas con el brujo, con el chamán y te va a curar, o sea, crees que alguien te puede curar, o sea, no sabes, o sea, identificar esa parte de tu debilidad y poner atención en eso, ¿no? Porque el tentador siempre va a ponernos soluciones fáciles y rápidas. Y bueno, el siguiente punto que yo saco es tener paz en nuestro afán. O sea, si ya comentamos que Sarai estaba afanosa, ¿no? Y el afán, ¿qué produce el afán? Ansiedad, impaciencia, quieres hacer. Y si recordamos cuando vimos Hechos, cuando fue la tormenta que Pablo estaba en el barco, comentábamos que Jesús a veces calma la tormenta, como lo hizo cuando él iba con sus discípulos, calmó la tormenta. Pero también Dios calma a sus hijos en la tormenta. Entonces Dios nos puede dar paz en ese afán. Y cuando nosotros tenemos afán es cuando más debemos ser conscientes que debemos ser pacientes, porque ese afán nos puede provocar a tomar decisiones que tal vez no son las correctas. Les voy a leer, es Santiago capítulo 1:3. Dice, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Entonces, es una prueba. O sea, estar en afán es una prueba, pero ahí se tiene que demostrar nuestra fe. Y indudablemente aquí se produce paciencia. O sea, ese afán se va a tranquilizar. O sea, esa paciencia te va a llegar al corazón y te vas a calmar. El segundo punto que yo veo aquí es que siempre hay un punto de inflexión. O sea, hay un momento en el que decides si me voy por aquí o me voy por allá. Es como cuando Adán y Eva les dijo, de este árbol no comerás. Y hubo un momento en que cuando la serpiente les dijo, sí. Y hubo un punto en la mente de Eva en el que dijo, sí, como o no como, pero ella decidió comer. Entonces aquí vemos que Sarai está dando una solución humana y hay otra que es la solución de Dios. Cuando es una solución humana, pues yo pongo la confianza en mí, en mis capacidades, y no está mal, ¿no? Porque son mis capacidades.
pero no le estoy dando la gloria a Dios, o sea, la solución la estoy dando yo como humano. Y la solución es así como, la voy a dar yo y va a ser ya, a corto plazo. Y una solución de Dios pues es poner todo en manos de Dios, sabiendo que Él tiene el control de todo. La solución o la respuesta puede ser a corto o largo, no sabemos, o sea, ¿por qué? Porque igual Dios conoce nuestros corazones, sabe en qué tiempo. Entonces no vamos a saber si mañana va a ser la solución que me va a dar Dios, o sea, depende igual nuestra oración, nuestra comunicación con Él y demás. Y aquí un claro ejemplo es lo que vimos con Lot, cuando Abraham le dice, vete a la izquierda o vete a la derecha, al lado que tú elijas yo me voy al otro lado. Y Lot que dijo, no, pues me sigo derecho, pues porque ahí está la prosperidad, está, como decía, las tierras de riego, ¿no? Entonces había más abundancia. Entonces se fue por el camino fácil. ¿Qué hubiera pasado si se hubiera ido a la derecha? Probablemente con el tiempo hubiera sido igual de rico que Abraham, porque él tenía sus cosas, no era totalmente dependiente de Abraham, ya tenía sus cosas. Sin embargo, él eligió el camino fácil y después vemos en siguientes capítulos que pues lo secuestran y tiene que ir Abraham a rescatarlo y demás, ¿no? Entonces son consecuencias que a veces pasan por tomar caminos fáciles y querernos pues ir a nuestras soluciones humanas y no dar la solución a Dios, que Él es el que está en control de todo. Y ese es el punto de inflexión, ¿no? Y algo muy hermoso, y es un regalo que Dios nos da, ese libre albedrío. En ese punto de inflexión, ¿qué decido? O sea, Dios nos dice aún así, o sea, Él siempre nos va marcando. Y si me acompañan, alguien que me vaya buscando, Deuteronomio, capítulo 30, del 15 al 19. Entonces vemos cómo Dios, a través de su palabra siempre nos está diciendo que nos vayamos al camino del bien. Sin embargo, Él pone en nosotros como un voto de confianza. Decide tú por qué camino te vas a ir. Deuteronomio 30, del 15 al 19. Dice, mira, yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien, la muerte y el mal. Porque yo te mando hoy que ames a Jehová tu Dios, que andes en sus caminos y guardes sus mandamientos, sus estatutos y sus decretos, para que vivas y seas multiplicado. Y Jehová tu Dios te bendiga en la tierra a la cual entras para tomar posesión de ella. Mas si tu corazón se apartare y no oyeres, y te dejares extraviar y te inclinares a dioses ajenos y les sirvieres, yo os protesto hoy que de cierto pereceréis, no prolongaréis vuestros días sobre la tierra donde vais, pasando el Jordán, para entrar en posesión de ella. A los cielos y a la tierra llamó por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida, para que vivas tú y tu descendencia. Gracias. Entonces, en estos versículos vemos cómo Dios nos da el libre albedrío. Exactamente en el 19, casi al último, dice, escoge pues. O sea, nos está dando la decisión de elegir entre bien y el mal. Pero Él nos dice, vete por el camino, vete por mi camino del bien. Guarda mis mandamientos, los estatutos, los decretos, para que vivas y seas multiplicado. Entonces es igual una promesa, pero también hemos visto en la palabra que a toda promesa hay una condición, hay algo que nosotros debemos hacer. Él nos dará todo, pero sigue por el camino, cumple sus mandamientos. O sea, aquí no los está diciendo. Entonces, aquí, bueno, me recordó mucho la escena de Adán y Eva, cuando pues Eva decide comer y le da a su esposo. Aquí exactamente está pasando en condiciones distintas. Sarai tiene su solución y le da a la sierva, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con los esposos? ¿Y qué pasa con las esposas? O sea, aquí lo que yo me doy cuenta y me hace reflexionar la influencia que tenemos como mujer, o sea, como esposa, sobre los esposos. En estos casos han sido influencias no tan positivas, que finalmente, bueno,
pues es la historia, y desencadena después cosas positivas, pero nada más poniéndolo en el punto y en la acción no lo es. Entonces es así como nosotras como esposas pedirle dirección, sabiduría, porque nuestra influencia es grande sobre los esposos, y a los esposos pues también, porque ellos pues llevan la responsabilidad igual de llevar, pues en casa llevar la palabra, o sea, muchas cosas, y pues es igual esa parte de, si a él Dios ya les hizo una promesa, pues a veces no hacer caso a la esposa, ¿no? O sea, como que evaluar, meditar, hablar con Dios y demás. Entonces yo veo pues esta parte de como esposa la influencia, y pues también el esposo la sabiduría que hay que pedir para ambos. Y bueno, ahora vámonos al 5. Dice, entonces Sarai dijo a Abraham, mi afrenta sea sobre ti, yo te di mi sierva por mujer, y viéndose encinta me mira con desprecio. Juzgue Jehová entre tú y yo. Les voy a leer ese mismo versículo en la versión Dios habla hoy. Dice, entonces Sarai le dijo a Abraham, tú tienes la culpa de que Agar me desprecie. Yo misma te la di por mujer, y ahora que va a tener un hijo se cree más que yo. Que el Señor diga quién tiene la culpa, si tú o yo. Entonces aquí Agar ahora mira con desprecio a Sarai, dice, ahora se cree más que yo. y pues Sarai le echa la culpa a Abraham por la decisión que ella tomó. Y bueno, ¿cómo a veces, o sea, sucede esto, ¿no? O sea, toma una decisión, no sale, y ¿qué es lo primero que brinca? Echar como culpa. A veces no es a una persona. Cuando nosotros decimos, ¿por qué pasó esto? ¿Por qué me pasó esto? Inconscientemente ya le estamos echando la culpa a Dios. Cuando decimos ¿por qué? Porque si nosotros sabemos que Dios está en control de todo, no es el por qué, sino el para qué. Entonces, esta parte no me gustó el resultado, entonces empiezo a echar culpas, ¿no? Entonces, aquí yo creo que el sentimiento también de Sarai, pues es que se sintió desplazada. O sea, volviéndonos a poner en su lugar, ya va a tener un hijo, ¿no? Ya le diste a su esclava. Pues yo creo que también hubo un celo, o sea, se sintió celosa. No sé, como mujer también se sintió herida, no sé. O sea, es un sentimiento pues muy, muy fuerte el que estaba pasando Sarai, y lo que provoca pues hecho culpas, ¿no? Después en el 6 dice, y respondió Abraham a Sarai, he aquí tu sierva está en tu mano, haz con ella lo que bien te parezca. Y como Sarai la afligía, ella huyó de su presencia. Entonces ahora Sarai de alguna manera se está desquitando con Agar, pues teniendo un abuso de su posición, porque pues ella era su señora, Agar era la sierva, y pues provoca que Agar huyera de ahí, o sea, que se apartara. Después en el 7 dice, y la halló el ángel de Jehová junto a una fuente de agua en el desierto, junto a la fuente que está en el camino de Shur. El camino de Shur es un camino que va hacia Egipto, entonces Agar era egipcia, probablemente iba como que camino de regreso a su tierra. Y aquí dice, la halló el ángel de Jehová. Vamos a ver quién es el ángel de Jehová. Vámonos a Apocalipsis, capítulo 3. Esto ya lo habíamos visto antes. Y vamos a leer el versículo 1 y el versículo 5. Si alguien lo tiene. Escribe el ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Entonces, en el versículo dice, escribe el ángel de la iglesia. Y en el 5 dice, y confesaré su nombre delante de mi Padre. Entonces estamos
viendo que aquí el ángel de Jehová es el mismo Jesús. Y vemos, o sea, la va a buscar en el desierto. Entonces vemos cómo Jesús nos busca en nuestro desierto, ¿no? Cuando estamos pasando por algo, Él va y nos busca, nos encuentra, nos da consuelo, nos salva, nos apapacha. Y dice que la encuentra en una fuente. En Hebreos 5:9 es la versión americana o Américas. Dice, y habiendo sido hecho perfecto, vino a ser fuente de eterna salvación para todos los que obedecen. Entonces Jesús es esa fuente, ¿sí? Y después dice en el 8, y le dijo, Agar, sierva de Sarai, ¿de dónde vienes tú y a dónde vas? Y ella respondió, huyo delante de Sarai, mi señora. Imagínate que te dice Irma, ¿de dónde vienes tú y a dónde vas? Entonces esa pregunta nos las está haciendo a nosotros. ¿Qué contestaríamos? Entonces creo que aquí, en esta pregunta, ¿de dónde vienes tú? O sea, ¿qué has hecho? ¿O ¿de dónde vienes? Y a dónde vas es lo más importante. Es como cuando nosotros aceptamos a Jesús en nuestra vida, cuando nos bautizamos, ya lo que pasó o lo que fui, mi hombre viejo, mi mujer vieja, ya quedó. Ya, ¿de dónde vienes? Es así como para saber tu referencia, ¿no? De qué te voy a aliviar o de qué te voy a curar, de qué te voy a limpiar. ¿Y a dónde vas? ¿Qué vas a hacer ahora que ya recibiste a Jesús, que ya te bautizaste, que eres una nueva persona? ¿Qué es lo que vas a hacer? Entonces esa pregunta fue así como te la está haciendo, nos las está haciendo, ¿no? ¿De dónde vienes y a dónde vas? Y en el 9 dice, y le dijo el ángel de Jehová, vuélvete a tu señora y ponte sumisa bajo su mano. Voy a leer hasta el 12. Le dijo también el ángel de Jehová, multiplicaré tanto tu descendencia que no podrá ser contada a causa de la multitud. Además le dijo el ángel de Jehová, he aquí que has concebido y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Ismael, porque Jehová ha oído tu aflicción, y él será hombre fiero, su mano será contra todos, y la mano de todos contra él, y delante de todos sus hermanos habitará. Entonces aquí observemos la posición de Agar. Ella era sierva de Sarai y su función era servir como... Bueno, no menciona que sea esclava, simplemente que era su sierva, pero su función era servirles a ellos y atender a los mandatos. En ese momento, por el contexto, Agar no pudo decir no, simplemente atendió al mandato que le estaba dando su señora, que es Sarai, de tener el hijo. Y vemos aquí que Abraham tenía la gracia ante los ojos de Dios y por eso también bendice la descendencia de Agar, o sea, porque le está diciendo, multiplicaré tanto tu descendencia que no podrá ser contada a causa de la multitud. Entonces era hijo de Abraham y Abraham ya había ganado esa gracia ante los ojos de Dios y Dios pues le restituye esa parte también a Agar, ¿no? Que su descendencia iba a ser multiplicada. Y dice que ese hijo tendrá el nombre Ismael. Ismael significa Dios oye. Y también le está diciendo aquí, en el 12, cómo va a ser su personalidad. Le está diciendo que va a ser un hombre fiero. Si vemos, y si nos ponemos al tiempo actual, está describiendo a los pueblos de Siria. A Siria, Irak, Irán, Egipto, el Líbano, Jordania, Palestina, o sea, toda la parte de lo que es los musulmanes. En Siria es donde habitaban los persas, Irán e Irak es donde estaba Babilonia, bueno, Egipto, pues siempre los egipcios, en Palestina donde estaban los filisteos. Entonces, ¿cómo son ellos actualmente? Fieros, son los terroristas. Entonces ya está describiendo cómo va a ser esa descendencia aquí y vemos que actualmente pues así son ellos. Y después le dice también, y delante de todos sus hermanos habitará. Si nos damos cuenta estos lugares que les comento, Siria,
Irán, Irak, Egipto, Líbano, Jordania y Palestina, están alrededor de lo que es Israel. Entonces está habitando enfrente de sus hermanos, que es Israel, que después es el hijo de Abraham, Isaac, que viene más adelante, y que de él respeta el linaje. O sea, es así como el principal. Son hermanos, pero a la descendencia de Ismael los está poniendo alrededor. Y está describiendo cómo va a ser. Dice también, su mano será contra todos y la mano de todos contra él. Y actualmente, ¿cómo es? O sea, ellos atacan, o sea, es tanto su furor así, con lo que ellos creen, que hacen ataques y el mundo también está contra ellos. Actualmente así es. Y después continúo del 13 y 14. Dice, entonces llamó el nombre de Jehová, que con ella hablaba, tú eres Dios que ve, porque dijo, ¿no he visto también aquí al que me ve? Por el cual llamó al pozo, pozo del viviente que me ve. He aquí está entre Cades y Bered. Voy a leer otra traducción. Dice, como Agar había hablado con el Señor, le llamó el Dios que ve, pues decía, Dios me ha visto y todavía estoy viva. También por eso el pozo se llama pozo del que vive y me ve. Este pozo está entre Cades y Bered. Entonces Agar reconoce que está hablando con el mismo Dios. O sea, ella lo reconoce. Y aquí el pozo, o sea, aquí le llaman pozo, al inicio se dice que es la fuente, pero pues de un pozo es una fuente porque de él está brotando agua. Vamos a Nehemías, capítulo 2. Versículos 13 y 14. Si recuerdan cuando estábamos estudiando la reconstrucción de Jerusalén con sus muros, hay una parte donde va Nehemías y no puede pasar, o sea que es tanta la destrucción que no puede pasar con el caballo. Si alguien lo tiene. ¿Nehemías qué? Nehemías capítulo 2, versículos 13 y 14. Y salí de noche por la puerta del valle hacia la fuente del dragón y a la puerta del muladar. Observé los muros de Jerusalén que estaban derribados y sus puertas que estaban consumidas por el fuego. Pasé luego a la puerta de la fuente y al estanque del rey, pero no había lugar por donde pasase la cabalgadura en que iba. ¿Sí recuerdan cuando estudiamos esa parte? Aquí está mencionando, luego seguí hacia la puerta de la fuente. Ya comentamos que la fuente es Jesús, es porque de él brota agua viva, y es la palabra de Dios. Entonces, aquí lo que también veo, que dice, luego seguí por hacia a la puerta de la fuente y el estanque del rey, pero la cabalgadura no podía pasar, entonces estaba totalmente destruida. O sea, esa puerta a veces es la más atacada. ¿Cuál es el libro más? No me acuerdo cuál prédica estábamos escuchando, y dice, ¿cuál es el libro más atacado? La Biblia. Un libro de hombre no es atacado. No hay otro libro que sea tan atacado como lo que es la palabra de Dios. Entonces esa fuente, de donde brota agua viva, que es la palabra de Dios, pues siempre va a estar, ¿no?, en constante ataque contra eso. Pero pues nosotros, cuando creemos en Jesús, lo aceptamos y todo, dice, quien cree en mí, de él brotará ríos de agua viva. Entonces en nosotros también está esa fuente cuando tenemos la palabra y la decimos, porque si no la decimos es como si se quedara el agua estancada y se pudre, no pasa nada, creo pero no hablo. Entonces es esa representación de nosotros ser la fuente, que constantemente esté brotando agua de nosotros y estemos nosotros predicando la palabra. Dice que es que le llama el pozo, ¿de qué dijimos? Del que me ve. Si ustedes se han puesto a pensar, estando así, ¿hacen lo mismo que cuando una persona los observa? ¿O tienen la misma postura, se ponen más derechitos, guardan compostura? O sea, cambia cuando con una persona nos ve, pero si estamos conscientes, o más bien si concientizamos que Dios nos ve todo el tiempo, pues todo el tiempo debemos estar
bien, ¿no? Derechitos, bien sentaditos y como debe ser. Entonces, aquí le dice del que me ve. Entonces Dios me ve lo que hago incluso cuando estoy sola, ve mis pensamientos, ve mi corazón. Entonces, Él lo ve todo. Ante Él no podemos esconder absolutamente nada. Y después el 15 y el 16 dice, y Agar dio a luz un hijo a Abraham, y llamó a Abraham el nombre del hijo que le dio a Agar, Ismael. Era Abraham de edad de 86 años cuando Agar dio a luz a Ismael. Entonces, aquí vemos igual como la decisión que tomó Agar, pues nos da a Ismael, que igual es una descendencia enorme, porque Abraham ya estaba bendecido igual por ese lado. Y vemos que Ismael viene ahora a ser su descendencia, la que es la religión del Islam, donde ellos tienen a Mahoma. Mahoma es el que escribe el Corán, porque ellos era su tradición de boca en boca, no había un libro, todo se iba hablando. Mahoma es el que escribe el Islam. Sin embargo, reconocen a Jesús como un profeta, como un gran profeta y como el que va a juzgar, pero no lo reconocen como hijo de Dios. A la fecha siguen haciendo muchas cosas. Por ejemplo, el mismo Mahoma se desposa con una niña de 9 años. O sea, hacen, todavía cosas como muy, pues que no están bien, y no lo reconocen. Entonces platicaba con Beto y decía, bueno, entonces, ¿qué diferencia hay con los judíos? O sea, de la descendencia de Isaac, que es de donde viene el linaje de Jesús. ¿Qué diferencia hay si tampoco ellos lo reconocen? Realmente no hay ninguna. O sea, estamos viendo que tanto Dios respeta la descendencia de Ismael y de Isaac, pero en ambos no reconocen a Dios, a Jesús como su Salvador. Entonces, nosotros por eso fuimos injertados ahí, porque nosotros, como ellos no creían, se nos abrió la oportunidad a nosotros de creer en Él, y por eso nosotros somos salvos, porque creemos a Jesús como nuestro Salvador, el que murió y resucitó, y por Él fuimos perdonados. Entonces, pues esa parte de las decisiones que vamos tomando y cómo vienen a afectar nuestra historia, nada más. Pero finalmente las decisiones que nosotros tomemos, Dios siempre estará con nosotros y nos volverá a decir, encamínate por el buen camino de mis mandamientos. Entonces, ese es el capítulo 16 y le damos toda la honra y gloria a Dios.